La Facultad de Agronomía cambió el plan de estudios y todos los que habían sido mis compañeros se quedaron 2 años atrás. Yo pasé con el primer plan de estudios, al punto que a los 2 años me gané la primera pasantía, que era ser asistente en los laboratorios. Me gané la pasantía en el laboratorio de suelos y me tocó que darle clases a los que habían sido mis compañeros. Pero en ese tiempo teníamos soporte exterior. La Fundación Ford y Rockefeller nos dieron un aparato especial electrónico para hacer análisis químico de suelos que se llamaba espectrofotómetro de llama. Y el ingeniero Breuner, que era el jefe del laboratorio de suelos, me preparó para manejar ese aparato. Eso dio lugar a que otro que había sido mi maestro, el ingeniero Rodolfo Perdomo, que era jefe del laboratorio de suelos de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, me hablara para que pasara a manejarle el análisis químico de suelos con un equipo igual al que yo manejaba en la U, en recursos hidráulicos. Y trabajé ahí 2 años. Eran mis últimos años de estudio. Y viendo que no había posibilidad de ascenso, pues estábamos buscando otras expectativas. En ese momento ya había cerrado mi carrera, no había hecho mi examen de tesis. Salió un anuncio de una dependencia del Ministerio de Agricultura que se llamaba Mercadeo Agropecuario para que estudiantes de ingeniería química o de agronomía aplicaran al examen. Fuimos dos, Hernán Juan y yo, y ganamos contra los ingenieros químicos industriales las 2 plazas que estaban disponibles. El jefe que había hecho la convocatoria era el ingeniero dueño de la BIB, el ingeniero Bustamante, y nos dijo claramente: yo esperaba 2 estudiantes de ingeniería química industrial y no 2 agrónomos. Nos mandó a hacer un estudio para el remozamiento y mejoramiento del rastro de Escuintla. Nos dio un mes. Cuando le entregamos el informe final, no creía que nosotros lo habíamos hecho, pero nos felicitó. Y a Juan le dieron una beca para ir a estudiar manejo y mercadeo de hortalizas a Colombia. Y a mí la beca para ir a estudiar planificación de silos, planificación de construcción de silos, mercadeo de granos y manejo de granos a la Universidad de Nebraska. Esa fue otra situación que abrió la brecha de mi camino en la vida para llegar a crecer y ser cosas grandes. Cuando volví de los estudios de Nebraska, me nombraron de parte del gobierno de Guatemala representante de la Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de Precios de Centroamérica. Un titulón que lo tenía que doblar en mi attaché. El día siguiente me encontré en la calle con un amigo que conocí en la universidad, Max Ortega, y le conté que iba becado a Israel. Y me dijo: negro, llévame. No es cosa mía, le dije, esas becas las da la embajada. Me hizo que le hablara al embajador y el embajador le dijo que le otorgaba la beca con la condición que el papá pagara los pasajes de ida y vuelta. Y lo logramos convencer al papá y así Max también se sumó al grupo de estudios en Israel. En Israel estuvimos en el kibutz Shefaim, que era un centro de estudios, y ahí aprendíamos en vivo agricultura intensiva y cosecha de frutales. Había manzanas, duraznos, peras, aguacates, lechería. Aparte tenían ellos una área de talla de diamantes y ese centro de estudios.
Terminada la parte en el Kibutz Shafaim, por cierto, los exámenes eran en vivo, nos los hacían agricultores de Israel. Teníamos que demostrar la eficiencia en uso de equipos de riego, de poda de frutales y de manejo de maquinaria. Y según nuestra puntuación era dependiendo de la calificación que nos daban los agricultores. Entonces la FAO me extendió la beca a René Molina Sierra y a mí para estudiar planificación y desarrollo rural en la Universidad de Rehovot. Estando ahí fue cuando comenzaron los primeros combates entre Israel y los árabes. Todavía vimos el primer combate de aviones israelíes con unos aviones egipcios, que fueron derrotados, por supuesto. Y terminé los estudios y me regresé a Guatemala. En el INTA me tenían reservados 3 puestos. Dirección de planificación rural, el departamento de la sección de tierras y desarrollo rural. Entonces, comencé a hacer mi trabajo en los parcelamientos de lo que había ido a aprender allá. En Israel me traje la primera misión israelita para asesorarnos aquí en Guatemala. Nos dieron mucha asesoría, pero también vinieron a aprender cosas que ellos no sabían, como las condiciones del trópico. En ese tiempo el gobierno duraba 6 años y Leopoldo Sandoval entró los primeros 2 años con Julio César Méndez Montenegro, después fue sustituido por Antonio Colón Argueta, el papá de Álvaro Colón. Antonio Colón era abogado, no sabía nada de reforma agraria, pero era un gran político, acérrimo, PRista del Partido Revolucionario. Entonces, como yo tenía 3 departamentos a mi cargo y era jefe de los ingenieros y peritos agrónomos, encabezaba la lista de los que iba a despedir él por no ser del Partido Revolucionario. Me enteré por un trabajador mío que era conocido de Tono y le dije a mi secretaria, haga mi renuncia. Seguramente cuando le den posesión voy a estar ahí por ser jefe de departamentos y así fue. En un momento, cuando le dieron posesión, dijo, si alguno quiere decir algo, este es el momento. Le digo, presentarle mi renuncia a los 3 cargos que desempeño con un solo puesto. Y la reacción de Tono fue a puchica. ¿Y por qué? Me dijo, porque no quiero trabajar con usted. Y la decisión era sencilla. Primero, porque en ese tiempo yo ya era el mayor productor de tabaco de Guatemala. Tenía 500 manzanas de tabaco, además el negocio del algodón, de la semilla de algodón. Y teníamos que trabajar para el Estado de Guatemala 2 años por cada año de beca. Yo estaba desquitando ahí mis becas de Israel. Realmente no vivía del sueldo del Estado. Entonces me dijo, no se la acepto. Voy a hablar con el presidente y se retiró. Pero usted tiene un compromiso conmigo. Mañana tenemos que entregar unos títulos de propiedad en un lugar que se llama La Blanca, donde queda la frontera de México. ¿Cómo se va? En avión. Yo ya volaba el avioncito, aparte de que había un piloto oficial, René Vega. Entonces se presentaron en el aeropuerto y el piloto René, cuando llegué yo antes que ellos, me dice, negro, ¿por qué renunciaste? Yo soy amigo de Tono, si querés le hablo. No, le dije, yo con ese señor no quiero trabajar. Llegó Tono y sus vicepresidentes y los acomodó en los asientos de atrás de la avioneta, era una Cherokee 6, y me dice, prepárate y despegas. Y Tono me dice, y hasta piloto me resultó. Disculpe, Lick, le dije, mi trabajo es de campo, no de escritorio. A todo esto, el licenciado Colón, como buen abogado, iba con un traje beige, no se me olvida, camisa enyuquillada, corbata roja y zapatos de charol.
a la costa. Entonces, adelante, Escuintla, iríamos y me dice, dele el mando a Vega, me dijo, quiero hablar con usted. Anoche la plática cuando me retiré del INTA con el presidente Méndez fue sobre usted. Bien o mal, buena, me dice. Dice que usted tiene muy buenos proyectos para el desarrollo del Petén, la Transversal del Norte y las fincas alemanas. Cuénteme, yo de esto no sé nada. Comencé a hablar. Al aterrizar en La Blanca, los campesinos siempre llegaban a recibirme a caballo y saqué al ala a presentar al licenciado Colón y les digo, bueno, él es el nuevo presidente del Instituto Agrario, tomó posesión anoche y viene aquí a la entrega de títulos y grita alguno de los campesinos por ahí, ¿sabrá montar a caballo ese pueblo? Dijo, sí sé, les dijo, y mire, aunque sea una gorra, présteme, me dijo, y se quitó la corbata, el saco, le di la gorra y nos fuimos al acto. Pero yo había citado a todos los ingenieros y peritos que se presentaran ahí al parcelamiento para ver qué iba a hacer la reacción del licenciado Colón cuando le presentara nuevamente mi renuncia. Me senté entre el público y él comenzó desde el estrado que estaba arriba de una plataforma de un tráiler a buscar hasta que me halló y me dijo, venga, dirija el acto. Eso es de relaciones públicas, le digo. Entre otras cosas, me dijo el presidente que usted es buen orador, quiero oírlo ahí hablar. Bueno, dirigí el acto y al terminar el acto, la cartita de renuncia que la llevaba en la bolsa de la camisa, le digo, mire lo que no me aceptó anoche, aquí está. Y se me queda viendo con una risa medio sarcástica y me dice, Patojo, ¿usted cree que yo soy tonto? No, le dije, no pensaba eso. Le voy a terminar de contar la historia. Cuando le conté al presidente de su renuncia, me dijo, te prohíbo terminantemente aceptarle la renuncia a ese Patojo, que eres líder. Estudios adicionales después, ya siendo profesional y trabajando en... Yo fui fundador del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, INDECA, y fui el que dirigí la construcción de la Red Nacional de Silos y el que inicié la operación de exportación de hortalizas de Guatemala a Estados Unidos, para lo cual me tuve que involucrar como productor para demostrarle a los agricultores de Guatemala que sí se podía. Contraté 16 mayordomos de las fincas productoras de Culiacán, Sinaloa, para que nos vinieran a enseñar cómo se hacía para producir, para exportar. Simultáneamente, el presidente Arana me otorgó una beca para ir a estudiar planificación de mercados mayoristas y minoristas a Brasil. Y eso me llevó a que comenzáramos con el alcalde de la ciudad de Guatemala en ese tiempo, Manuel Colón Argueta, a planificar la construcción del SEGMA y la reestructuración de todos los mercados de la ciudad. La preparación significó en mi vida la apertura de muchas oportunidades en mi trabajo personal, individual, particular y profesional para el Estado, porque mi espectro era grande: reforma agraria, mercadeo, manejo de granos, agricultura. Entonces, la gama de oportunidades era amplia.